nuevamente está hablando el flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos. No sé si serán fáciles, pero lo escuchamos. usted dirá. Dos consultas, de hecho. Una, le quiero preguntar si efectivamente el gobierno va a echar a distintos funcionarios designados o retenidos por pose en las distintas estructuras del Estado, empresas estatales, etcétera. Y la otra pregunta, fuentes de su gobierno han asegurado de que Pose espiaba al gabinete, en especial al presidente, en especial a la secretaria general de la presidencia. Si esto efectivamente es así, teniendo en cuenta que también sale el titular de la AFI, si van a denunciar al ex jefe de gabinete por un hecho de esta envergadura. Gracias. Bueno, ¿cuál era la primera pregunta que me olvidé? Si van a echar a los funcionarios designados o retenidos por Pose. Pienso en Trenes Argentinos, AISA, etcétera. Digo, estoy dando ejemplos de lugares donde supuestamente no estaba funcionando correctamente el área. Bueno, en primer lugar, no me gusta la palabra echar. Yo creo que hay etapas que se cumplen, puede haber cambios de gestiones. No puedo decirle en este momento cuáles son las que van a cambiar. Con respecto a la segunda, el jefe de gabinete ha presentado su renuncia junto también con el secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión en esto pendiente, por lo menos que yo conozca, así que yo no me guío por versiones. ¿Perdón? Yo no me guío por versiones. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga donde corresponde. Doctor Francos, Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería preguntarle si entiende, en virtud de lo que pasó con Nicolás Pose, si su cargo en definitiva está supeditado a la aprobación de la ley bases y de otras normas de gobierno de aquí en más. ¿Y qué va a pasar en el área que usted ahora no ocupa? O en definitiva, ¿qué va a pasar con Interior? Si queda reducida a una secretaría o si va a mantener el rango de ministerio. ¿Y qué va a pasar con Lisandro Catalán? Gracias. Yo no puedo decir que la gestión mía que acabo de asumir esté supeditada a la ley bases, porque obviamente, como todos ustedes saben, nuestro espacio político, el gobierno, cuenta con una minoría parlamentaria muy marcada, con lo cual no es solamente la decisión de nuestro gobierno, sino que requiere de las voluntades de otros sectores políticos. Hemos hecho un trabajo conjunto hasta aquí de varios meses, hemos conversado en la Cámara de Diputados con los distintos bloques y hemos obtenido la media sanción de la ley y esperamos continuar en el Senado el trámite como lo estamos haciendo y conseguir la aprobación de la ley, por ahí con algunas modificaciones como está previsto y como surge de cualquier negociación y conversación política normal. Pero el presidente no me ha marcado absolutamente eso, no creo que sería propio, digamos. Acabo de asumir el cargo, no me puedo poner un límite que está tan cerca, además, ¿no? ¿Qué va a pasar con Interior? El presidente me ha pedido que me haga cargo dentro de la jefatura de gabinete de las funciones del Ministerio de Interior y el secretario de Interior, el doctor Lisandro Catalán, va a pasar a depender del jefe de gabinete y vamos a seguir trabajando en equipo como lo hacemos hasta ahora. Hola, ministro, ¿qué tal? Jaime Rosenberg, del diario La Nación. Preguntarle, en principio, por el futuro del ya ex jefe de gabinete, Nicolás Pose, si ya conversaron sobre algún rol alternativo que pueda ocupar en el gobierno. Y segundo, si en la multitud de funciones que va a cumplir a partir de ahora también se incluye la negociación con los congresistas, con los parlamentarios, si va a continuar a cargo de la negociación para que salgan las ley bases y el paquete fiscal. Gracias. Con respecto al futuro de Nicolás Pose, quiero aclarar que yo tengo una relación con él de hace mucho tiempo. Creo que es una persona valiosa y que puede cumplir otras funciones para el gobierno en el área que encontremos con él y que acordemos con él en los próximos días. Como él lo ha dicho, él sigue perteneciendo a este espacio y apoyando al presidente de la República desde el lugar que le toque, sea público o sea privado. Con respecto a la segunda parte, sí, claramente, yo voy a trabajar y a seguir conversando, es parte de mi función y para la que el presidente me designó como ministro de Interior, dialogar con los distintos sectores políticos para encontrar un camino en común para la Argentina, ¿no? ¿Qué tal, ministro? Juan Pablo Peralta para Concierto, El Litoral y Fénix Buenos Aires.
Bueno, en materia política usted tiene que organizar, por lo que estaba respondiendo mis compañeros, cargos y demás. Yo quería ver el correlato económico que va a tener esto, ¿no? En su función ahora a cargo de todos los ministros, con los números, bueno, por ahí negativos que se ven como la recesión, el 9,3% de la caída del consumo en marzo y otros datos más. 270.000 cuentas que se han cerrado también, sueldo, bueno, caída de empleo, etcétera. ¿Qué correlato va a tener esto, esta posición, este nuevo cargo que va a tener usted al frente de la jefatura de gabinete? Y si ve que el segundo semestre, como dijo el propio Javier Milei, va a haber una mejora para los argentinos. Gracias. Mire, es la primera vez que hay un presidente ministro de Economía. El presidente está absolutamente consustanciado con su ministro de Economía, al punto que todo su equipo entendemos que los primeros temas que había que encarar en la Argentina era la macroeconomía, que había sido recibida en un caos, en un desorden muy grande. Eso se está ordenando y a partir de ahí va a comenzar, ya está comenzando, un periodo de reactivación de la economía. Todo el mundo esperaba, por eso digo, todo el mundo sabía que a partir iniciar con ese reordenamiento económico iba a traer una situación como la que estamos viviendo, donde hay muchos argentinos que están sufriendo las dificultades que genera la economía, pero estamos convencidos que eso se está comenzando a superar y los próximos meses van a ser muy beneficiosos. Esperamos también, por supuesto, que este esfuerzo que estamos haciendo entre todos se refleje en los números de inflación que se van a ver los próximos meses. Buenos días, Claudio López para Del Plata, AM1030. La pregunta sería si el presidente tiene pensado hacer otros cambios en el gabinete, más en el lado económico, porque se lo nombra mucho a Federico Sturzenegger, que incluso fue el que ayudó a la confección del DNU. Y por otra parte, usted había comentado que la situación del funcionario saliente era insostenible. ¿Cuáles eran las diferencias que tenía el presidente con Nicolás Pose? ¿Quién dijo que era insostenible? Usted lo había comentado en una nota que dijo que... ¿Yo comenté? Sí, consideró que la situación del funcionario saliente era insostenible. Tal vez lo que quise expresar es que había una expresión pública de un desentendimiento entre el jefe de gabinete y el presidente que se resolvió de esta manera. Con respecto a lo que me pregunta en relación a Federico Sturzenegger, es una decisión del presidente de la Nación que Federico se incorpore al gabinete en un ministerio cuyo nombre se va a resolver en los próximos días, pero que va a tener que ver con todo el tema de modernización del Estado y de regulación económica. Última pregunta. Guillermo Gonzalo López de Splendid 990. Quería preguntarte, porque uno de los motivos de la salida es diferencia de criterios y expectativas en la marcha del gobierno y las tareas encomendadas que tenía Nicolás Pose. Quería saber si estas decisiones, esta diferencia entorpecían el trabajo político del gabinete y también qué repercusión creen que puede tener esta salida del jefe a 7 meses de iniciar el gobierno. Gracias. No, a ver, repercusión... no creo que tenga ninguna más que la que es obvia en la salida de un funcionario de ese nivel del gobierno. Con respecto al futuro, yo le diría que de lo que hemos aprendido en esta experiencia de 6 meses, tenemos que reorganizar la estructura del gobierno, tenemos que aligerar. El jefe de gabinete es un coordinador del gabinete y quizás por la forma en que nosotros asumimos el gobierno nacional, proveniendo de una fuerza que no tenía historia, andamiaje institucional, etcétera, se concentraron demasiadas tareas en la jefatura de gabinete que yo creo que deberían distribuirse en los distintos ministerios. Es que yo hoy me he reunido esta mañana con los ministros en una reunión, yo diría informal, para conversar un poco sobre esta situación nueva. Y yo creo que hay varios temas que vamos a ir descentralizando de las funciones de gabinete para que yo pueda cumplir con la función que me encomendó el presidente, que es
coordinar el trabajo de los ministros alineados a la política nacional y a los intereses políticos de otros sectores y de los gobiernos provinciales, ¿no? O sea, como decía al principio, nosotros somos una minoría parlamentaria, no tenemos ningún gobernador, o sea, tenemos que hablar con otras fuerzas y coordinar nuestro equipo de gobierno con esas otras realidades políticas que tiene la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Era la última pregunta, ¿no? Así me dijeron. Ah, no. Bueno, Guillermo Franco, flamante jefe de gabinete, Adrián. Sí, algunas diferencias notables respecto de la gestión anterior. La primera está a la vista. Nunca lo habíamos visto a Nicolás Pose dar una conferencia de prensa. Esta vez se para Guillermo Franco al lado de Adorni y da una conferencia de prensa. Eso ya de por sí es un cambio notable. En segundo lugar, a destacar de Guillermo Franco, que es un hombre moderado, es un hombre de diálogo político. Hoy él mismo da la explicación de lo que es obvio. Porque la pregunta es, ¿por qué lo eligen a él? Y él lo dice, él lo confiesa. Todos suponemos que lo eligen a él porque justamente es el hombre que tiene diálogo político con todos los ministros, con los gobernadores. Y eso hoy él mismo lo confiesa cuando dice, me eligen porque a Milei le cuesta la política. Queda claro. A Milei le cuesta la política, necesita alguien que haga política. Vos no podés gobernar un país solamente con gestión, como pretendía hacer Pose, sino que necesitas gestión política, que eso es diálogo. Así que muy breve, va a dejar de lado todo lo que tiene que ver con la AFI, con las empresas del Estado y se va a concentrar en jefatura de gabinete y las tareas propias del Ministro del Interior.